Muy buenas tardes para todos. Un orgullo en esta vez educativa 2020 tener el Conservatorio Alberto Ginastera dentro de esta gran exposición. Venimos ya con 3 espacios virtuales. Todavía nos queda el día de mañana con muchísimas charlas más. Como dije recién, le toca el turno del Alberto Ginastera y tenemos un profe de lujo, así que le voy a dar la palabra a Angelo Dae para que nos cuente esto de la ópera. Estuvo muy bueno el videíto de promoción que tuvimos en la semana, pero ahora estamos ansiosos por verlo en vivo. Así que, Ángelo, te agradezco de corazón, igual que a toda la comunidad de la Alberto Ginastera, y te doy pie para que comience esta gran charla. Ok, bueno, muchas gracias. Antes que nada, yo escucho un ruido, le quiero pedir a la gente que tenga el micrófono abierto que si lo puede cerrar para que no haya nada, acoples, nada. Va a haber un espacio en algún momento para que puedan hacer preguntas. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la Municipalidad de Villa Rosario y al Conservatorio por impulsar este espacio que no tiene otro objetivo más que hacerle a la gente que ya conoce un poco de ópera tal vez, o que ya escuchó ópera alguna vez, o que le suena la ópera, que se conecte un poquito más con ese mundo, y que para la gente que nunca escuchó ópera, o que no sabe muy bien de qué se trata, pueda entender de qué se trata este universo maravilloso. Para los que no me conocen, mi nombre es Angelo Dae, como me acaban de presentar muy bien. Soy profesor del Conservatorio Alberto Ginastera, soy cantante lírico, soy egresado del Conservatorio Félix de Garzón, y desde hace varios años estoy incursionando el lenguaje operístico desde distintas actividades, tanto como docente como también como intérprete, ¿sí? Así que yo me nutro de ópera todos los días. Para mí es como necesaria, me gusta, la disfruto. Y creo que todos y todas aquí tenemos alguna expresión artística que nos guste, que nos identifica. Puede ser tal vez, no sé, la danza, tal vez otro tipo de música, el folclore. Bueno, siempre nos conectamos con el arte, sobre todo en este momento tan particular que nos toca vivir y atravesar, en donde tenemos que entender que el arte además es sanador, ¿sí? Es reparador y hace bien, y como siempre digo, en este momento necesitamos hacernos bien. Así que yo lo que voy a hacer es irles contando un poquito de ópera. Les quiero adelantar que he tenido una serie de problemas técnicos. Tengo un par de videitos que voy a intentar proyectarlos, que son pedacitos como para que podamos entender qué estoy hablando, pero si no se puede hacer, se los voy a describir de la mejor manera como para que puedan entender de qué se trata. Antes que nada, me gustaría saber de la gente que no conoce tanto de ópera o que no tiene tanta cercanía con el mundo operístico, ¿a qué les suena esto de ópera? ¿Alguien se anima a decirme qué es esto de la ópera? ¿O a qué me suena? ¿Qué idea me viene a la cabeza? ¿Alguien se anima a decir algo? Me encantaría que alguien se anime, ¿eh? Bueno, vamos a esperar, a lo mejor después se anima alguien a hablar. Pero sobre el mundo... Yo me animo. A ver... A mí me suena a teatro y a ópera, a teatro y a canto. A teatro físico, al edificio, me imagino el Libertador. Bien, no sé quién habló, creo que fue Lari. Ah, sí, Lari, perdón, que como que se me corta. Bien, bueno, tenemos como una idea, ¿no? Instalada de la ópera. En principio sabemos que algo que ver con el teatro tiene, ¿sí? Como el lugar físico, ¿sí? Como la ópera de Francia, por ejemplo, la ópera donde vivía el fantasma de la ópera, por ejemplo. Sabemos que tiene algo que ver con la música, ¿sí? Nos viene esta idea de lo musical. O sea que todos tenemos un poco de ópera, todos hemos escuchado, hemos disfrutado, nos ha parecido en algún momento de nuestra vida la ópera. Yo pienso en lugares comunes, ¿sí? De nuestros primeros vínculos con la ópera, que son, por ejemplo, los dibujitos animados. Tienen mucho de ópera los dibujitos animados, de hecho toman fragmentos. Yo tengo en mis retinas de manera imborrable recuerdos de escenas de Tom y Jerry con música de ópera, de Bugs Bunny como director, dirigiendo fragmentos de óperas de Rossini, incluso un poquito más acá en el tiempo, no tanto, yo tengo mis años también, me acuerdo de Hey Arnold, este dibujito me quedó tan grabado en mi cabeza. Hey Arnold. Arnold era un dibujito al cabeza de balón, le decían, que fueron al teatro de excursión con sus compañeros y sus compañeras de la escuela y se empezaron a meter como en la ópera. Entonces aparece Ronda, que era la chica que gustaba de Arnold, cantando La Habanera de Carmen, y dice, y canta y se mete en el mundo operístico, y después aparece Helga como una
como una vikinga, ¿no? Como la valquiria, pa, 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 pam, pam, pa, 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 pam, pam. Y cuando uno ve esas escenas y escucha esos sonidos, los reconoce, los reconocemos. De alguna manera nosotros reconocemos la ópera porque ha estado siempre rodeándonos y tal vez no nos dimos cuenta. ¿A quién no le suena el tam, pam, pa, pa, para, pa, 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 pam, la de la Traviata, por ejemplo? ¿A quién no le suena? Bueno, entonces porque la ópera siempre ha estado ahí en dibujitos, porque nos suena, por ejemplo, la Traviata, porque pensamos en los espacios físicos como el Teatro del Libertador, como bien decía ahí el Ari. También tenemos esta imagen, ¿sí? Que yo quiero jugar un poco con esta imagen de la gorda que canta. Más de una vez yo he escuchado eso. Es como la gorda que canta. Y el espectáculo no termina hasta que la gorda canta, lo han dicho en Los Simpsons, no de manera despectiva, ¿no? Sino de que hay una construcción de la imagen de la ópera, ¿no? Nosotros pensamos que la ópera es eso, tiene estos estándares. Y un poco esta charla lo que intenta es como romper algunos mitos, ¿sí? Que tienen que ver con la ópera y que probablemente haya gordas que canten y, por ejemplo, podemos recordar a la enorme Montserrat Caballé, que cantó, por ejemplo, con Freddie Mercury, hicieron una obra espectacular que se llama Barcelona, y bueno, tenemos como esa imagen, o la imagen de la diva, ¿sí? María Callas, esta diva de la ópera que viene toda tal vez con pieles y aros grandes. Yo también me mimetizo un poco con la diva de la ópera y tiene esta presencia. Bueno, tenemos una imagen de la ópera, que en muchos casos las cosas que pensamos o que recordamos de la ópera estamos en lo cierto, y en otros casos no tanto. Entonces, vamos a ver qué es la ópera primero. La ópera es un género musical, ¿sí? Y teatral. Y esto es sumamente importante. Vamos a partir de acá. No hay ópera si no hay teatro, si no hay escenas, si no hay expresividad, ¿sí? Si no hay historia. No hay ópera si no hay teatro, ¿sí? Entonces podemos decir que la ópera es música y teatro, que conviven, que se combinan y que se resultan en eso que es la ópera. Y además otras expresiones artísticas que también intervienen, como la danza, los vestuarios. Bueno, la ópera es la conjugación de todas las artes, ¿sí? O de casi todas las artes, ¿sí? De las artes mayores, en un solo espacio y en un solo momento, porque además, como es teatral, como es teatro, como es música en vivo, es arte efímero, es arte del momento, ¿sí? Así que ya tenemos ahí como una idea un poquito más acabada de lo que es la ópera, pero en principio lo que nos importa a nosotros es pensar que la ópera es música y teatro, que conviven, se combinan y se convierten en algo hermoso, que yo espero ir entusiasmándolos y entusiasmándolas a lo largo de esta charla. El origen de la palabra ópera viene del italiano, ¿sí? Que la traducción podríamos decir que es obra, ¿sí? Porque viene de un sonido en latín que es el opus, que es la labor, ¿sí? Entonces, es como esta idea de algo, ¿sí? De la obra, de un conjunto de cosas, de una expresión, ¿sí? Y esta expresión, como les digo, tiene todo esto, música, teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos entender entonces que la ópera es un arte escénico, no es otra cosa más que un arte escénico, con música y con escena. Dentro de la música de la ópera, me parece súper importante poder reconocer las partes, ¿sí? Y en esto yo quiero ir como introduciéndolos porque si les interesa escuchar alguna ópera, tenemos que entender un poco de qué está hecha, con qué está constituida la ópera, ¿sí? Y la ópera tiene música instrumental, ¿sí? Generalmente acompañada por orquesta, que pueden ser orquestas muy numerosas o orquestas mucho más reducidas, pero tiene una parte que es instrumental, como las oberturas, ¿sí? Tiene música incidental, música que le ponen a la escena o danzas en el medio, pero sobre todo, y acá es donde viene la gorda que canta, tiene música vocal, ¿sí? Hay música vocal dentro de la ópera, ¿sí? Principalmente es un género de música vocal, más allá de lo instrumental. Lo instrumental está acompañando lo vocal, que es lo central. ¿Por qué lo vocal? Y acá aparece la imagen de la diva, porque los cantantes líricos, tenemos la enorme responsabilidad, ¿sí? Y el enorme placer de poner en nuestra piel, en nuestro cuerpo y en nuestras voces personajes, porque no nos olvidemos que en la ópera no se trata de cantantes que actúan, sino de actores que cantan, porque la ópera en esencia es una obra de teatro, es una historia, ¿sí? Entonces, estos actores que cantan, los cantantes líricos, tienen una enorme responsabilidad, porque se tienen que poner en la piel de los personajes, representarlos, y además, bueno,
ser expresivos y todo eso que tanto nos cuesta a los cantantes y que tanto trabajamos y estudiamos toda la vida para eso. Entonces, para mí es importante entender esto, que no es cualquier tipo de canto en la ópera, sino que es el canto lírico. La gorda que canta, esa cosa que escuchamos que parece tan estruendosa y que por ahí como que decimos, no sé si me gusta. Bueno, tiene un porqué, ¿sí? Los cantantes líricos, que somos aquellas personas, aquellos cantantes que nos dedicamos a este repertorio, tenemos una técnica que nos permite cantar muy fuerte, muy agudo, ¿sí? Y con mucha proyección. Y esto no es porque sí, esto es porque la ópera en origen es un género muy antiguo, ya vamos a hablar un poquito de eso, que se representa en teatros sin amplificación. Cuando vamos a ver ópera al teatro, ni los cantantes ni la orquesta tienen amplificación. Entonces imagínense un cantante lírico con una orquesta de, no sé, 60 músicos y un coro de 60 cantantes atrás, tiene que cantar y se tiene que escuchar y entender lo que dice. Entonces nos entrenamos para cantar muy fuerte. Pero no es cantar fuerte porque sí, sino que, como les digo, tiene una función. Y además, el canto lírico es la mayor expresión vocal humana. No porque sea mejor, yo no digo que sea mejor que otros tipos de expresiones vocales o que otros tipos de cantos, para nada. Sino que lo que hace al canto lírico es que el trabajo técnico es tan fino, se produce a lo largo de tanto tiempo de estudio y hay un estudio tan acabado de lo técnico, ¿sí? De lo corporal, de lo musical, que se dice que es una expresión, bueno, muy elevada de lo vocal. Ojo, elevado no quiere decir mejor, porque a mí me encanta la ópera, pero también me gustan todos otros tipos de géneros. Yo escucho de trap, escucho rock, escucho pop, escucho todo, folclore, escucho cuarteto cordobés. Cada género tiene su expresión vocal característica. La característica de la expresión vocal de la ópera es que es eso, ¿no? Es como una técnica como muy acabada y que lleva mucho tiempo estudiar y prepararse. Dentro de la música vocal de la ópera, entonces tenemos que distinguir, y acá me interesa como meterme ya un poquito más en el mundo de lo musical operístico, como tres posibilidades, ¿sí? Hay muchas más, ¿sí? Hay coros, hay escenas que son simplemente actuadas. No quiero abordar tanto específicamente cada uno, pero sí hay estos tres que son los recitativos, las arias, esto nos va a ayudar a entender la ópera cuando querramos ver una, y los conjuntos, ¿sí? Estas cosas son fundamentales. Los recitativos son los momentos en que los cantantes líricos hablan, pero hablan todo entonado. Entonces, si yo quiero explicar una cosa por mí, tengo que hablar así. Lo hablan cantando porque es lo que permite que se escuche, ¿sí? Y que corra la voz. Recuerden que no estamos amplificados y que en muchos casos cantamos en teatros tan grandes como el Teatro Colón, o que cantamos en teatros tan grandes como nuestro Teatro San Martín, o en espacios abiertos, ¿sí? No tenemos amplificación, entonces necesitamos que se escuche. Esos son los recitativos, que además son las partes donde más corre o donde más pasa la historia, ¿sí? Esta historia teatral que estamos desarrollando como cantantes. Después llega el momento del aria, ¿sí? El aria es el fragmento cantado, que ya no es hablado y entonado, sino que es cantado. Son otras expresiones, es el momento en el que el cantante o este actor deja un poco este lugar de actor y se convierte en otra cosa, ¿sí? Se sale de su cuerpo, ¿sí? Es una expresión distinta. Nosotros estamos acostumbrados a que en el teatro hablamos, como yo estoy hablando ahora, pero en la ópera, cuando el cantante quiere exponer su emoción o lo que le pasa, le brota de adentro y... y le brota la música. Ese es el momento del aria, ¿sí? Entonces tenemos recitativo, que es la parte recitada. Uy, no sé si los perdí, si me escuchan. Aria. Ay, no sé si me están escuchando, si los he perdido. Te escuchamos, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ah, me escuchan. Okay. Perdón, que se me congeló a mí la pantalla, dije, no, los perdí. No, bueno, ok, voy a hacer estas preguntas cada ciertos minutos. Voy a decir, ¿están ahí, por favor? Bueno, por otra parte tenemos los conjuntos. Para mí es súper importante hablar de los conjuntos, porque en los conjuntos, que no es un conjuntito de ropa, sino que los conjuntos son los momentos de la escena de la ópera donde todos los cantantes o varios cantantes cantan, ¿sí? Juntos, conjuntos.
Y este momento para mí es importante prestarle atención porque muchas veces es confuso cuando estamos en la ópera, porque están todos los personajes diciendo algo, uno sobre otro, como que no se respeta. Puede ser un diálogo donde yo hablo y el otro personaje contesta y viceversa, o puede ser un momento con un para sí, que yo estoy hablando para mí mismo, pero lo estoy cantando porque estamos en una representación teatral y otro personaje también. Y suelen ser bastante confusos estos momentos, ¿sí? Para mí hay varios maestros de la comedia, ¿sí? Yo tengo algunos ejemplos acá. Voy a poner un fragmentito, quizás lo ven un poco entrecortado al principio, se va a acomodar. Es un fragmentito para que vean un conjunto, ¿sí? De una ópera de Rossini, del cierre de un primer acto de una ópera de Rossini, para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de teatro, música, orquesta, todo en vivo. Y lo que grafica un poco acá es la confusión. Esta confusión de que todos los personajes están sintiendo y pensando algo y lo cantan. Directamente lo cantan, les sale del cuerpo y lo hacen en este fragmento que les voy a mostrar a continuación. Aguarden un momentito. Final del primer acto de La Italiana en Argel, ¿sí? Todos los personajes están confundidos y están queriendo expresar lo que les pasa adentro suyo y lo expresan a través de sonidos. ¿Y qué es lo que pasa? Un poco esto. Bueno, yo pongo pequeños fragmentitos, ¿sí? Porque no se puede mucho por acá. Después cualquier cosa yo les puedo dejar ahí para que en la página de la MUNI compartan algún fragmento para ver de ópera. Pero es un poco eso, ¿no? Un escenario habitado por un montón de artistas, ¿sí? Músicos tocando, actores haciendo danza, toda una combinación de muchas artes. Y para mí algo fundamental en esto, que por eso yo les quería mostrar aunque sea un pedacito, es que hay algo que a mí me emociona de la ópera y que es el hecho teatral. La ópera es una obra de teatro. Y el teatro, bien sabemos, son representaciones actorales, también es una expresión artística escénica, tiene una historia con un comienzo, un nudo y un desenlace, perdón. Y en general, bueno, hay óperas que hablan un poco de todo, ¿sí? Hay óperas para todos los gustos, pero yo he decidido comenzar un poco con lo cómico, ¿sí? Yo voy a hacer esta división así como un poco bastante a grandes rasgos entre ópera seria y ópera cómica. La ópera seria surge a partir, básicamente, así a muy grandes rasgos, del drama per música y viene como de la tragedia griega. Para ahí, bueno, va tomando formas y en base a eso nacen personajes. Algún día podemos hacer una charla sobre ópera seria si quieren. Pero la ópera cómica es una ópera que busca identificación con el público. Y eso es fantástico porque en general trata sobre temas que son un poquito más cotidianos, ¿sí? Como por ejemplo los enredos amorosos, las estafas o las herencias, por ejemplo, que suelen ser como culebrones de familia. Bueno, eso toma la ópera cómica y lo vuelca en este lenguaje increíble, vocal y musical y teatral, y en una expresión bellísima, así que yo súper recomiendo empezar con ópera cómica para empezar, que es súper amable y generalmente es muy divertida. Yo ya les voy a recomendar algunos autores, ¿sí? También me parece importante entender el contexto, ¿no? De dónde surge la ópera cómica. Viene a partir, y esto es importante porque yo quiero que la gente que esté aquí presente pueda entender cómo entender una ópera, tener herramientas para decir, bueno, voy a ver una ópera y la voy a entender. No porque no la puedan entender porque no sean inteligentes o no sea una cosa que no la pueda comprender el común de la gente, sino que la ópera está cargada de mucha información. Aún para uno que se dedica a esto, es tanta información que es bastante complejo. Entonces yo recomiendo antes de ver una ópera, leer el libreto.
no leer el libreto completo, siempre hay un extracto y cuando vamos al teatro nos suelen dar un extractito de la ópera, dice acto 1 y de qué se trata ese acto, acto 2. De todas formas, no quiere decir que no lo vayamos a entender, porque las óperas suelen estar en otros idiomas, también están en español, ¿sí? Hay ópera argentina también, y ustedes han cantado ópera argentina, déjame decirle, aunque no lo sepan, lo han cantado, todos aquí han cantado. Si son argentinos, han cantado un área de ópera, ya les voy a contar. Pero es importante ver el sobretitulado, ¿sí? Para entender de lo que se está hablando y tener como una idea del contexto, ¿sí? Y también el contexto histórico y el contexto del origen de la ópera. La comedia surge a partir de la comedia del arte y los personajes en las comedias, en las óperas cómicas, generalmente son arquetípicos. Son personajes que salen de un molde común, ¿sí? Es decir, que tenemos el enamorado, el Sani, el etcétera, todos como personajes como máscaras, el Pantaleón, el Arlequín, la Arlequina, son como máscaras arquetípicas que van tomando forma en la ópera y que van dialogando entre sí, que van generando historias. Es muy simple. Nosotros podemos entender porque son fórmulas. Es una fórmula. Bueno, tomo un enamorado, una arlequina, un bufón, y hago este conflicto. Un poco de eso se trata la ópera. Si entendemos el origen de los personajes, es mucho más fácil entender de qué se trata la ópera, ¿no? A mí me gustaría, antes de recomendarles algunos autores y algunos títulos, también para que vean, de ópera que es muy divertida, y contarles por qué me interesa que vean ópera además, les quería contar por qué esta charla se llama Entreacto, y no es porque sí, no es porque sí. Se llama Entreacto porque la ópera cómica, en su origen, surge a partir de algo que se llamaba intermezzo. El intermezzo era una pequeña representación teatral cómica, ¿sí? Una pequeña operita cómica, ¿sí? Que se representaba entre los actos de una ópera seria, porque la ópera seria barroca, vayamos al barroco, vemos una ópera seria que dura 3 horas y media, porque eran así intensos los barrocos, y se corta el acto, imagínate, tenés que refrescar, volver a poner pum para arriba la tensión, porque la ópera seria se trata de los dioses de Grecia y los dioses romanos y de los conflictos que tenían entre humanos y dioses, qué sé yo, y son como de mucha tensión. Y en el medio se ponían como pequeñas escenas medio vulgares, más cotidianas, y estos eran los intermezzos. Intermezzo porque estaba entre el medio de 2 actos de ópera, ¿sí? Después algunos compositores decidieron poner como piezas instrumentales, pero yo recomiendo empezar, para vincularse con el mundo de la ópera, ver intermezzos, que son súper cortitos. Por ejemplo, el más conocido es La Serva Padrona. La Serva Padrona es un intermezzo que compuso Pergolesi, perdón, se me ha olvidado el nombre del compositor, compuso Pergolesi con una historia entre la serva padrona, ¿sí? La sierva, o sea, la sirvienta patrona, la sirvienta que manda. Bueno, yo no les voy a spoiler ninguna ópera hoy, ¿sí? No les voy a contar nada, porque mi idea es que terminen esta charla y sigan viendo la programación que tiene la expo, que sigue viendo cosas hoy, pero después se van a poner a ver, aunque sea una ópera o un intermezzo. Después pueden ver Pimpinone también, ¿sí? Es otro intermezzo también con una temática parecida, que es de Telemann, ¿sí? Que Telemann lo reconocemos por otras composiciones, pero también hizo un intermezzo. Incluso hay un intermezzo muy conocido español, ¿sí? Porque la ópera también llegó a España. No solamente tenemos ópera en italiano y en alemán y todo eso también. Tenemos La Leyenda del Beso, ¿sí? Que es un intermezzo muy entretenido, ¿sí? En español, muy picaresco, que yo les recomiendo que lo vean. Son cortitas. Bueno, ya les voy a compartirlas por ejemplo por chat ahí como me piden. Y ahora sí me gusta, pero esos son intermezzos, no podemos decir que son óperas en sí mismas, pero sí le dan el origen a la ópera cómica. Y para mí es interesante la ópera cómica por esto que causa no solo risa, no solo encuentros, sino que causa un montón de aprendizaje en relación a la ópera, porque uno la pasa bien, es dinámica, es así la ópera cómica, pasa rápido, ¿sí? Nosotros no estamos acostumbrados a tanta información, pero además es divertida y es vigente. Yo les puedo asegurar que si ven alguna de estas óperas que yo les voy a recomendar, algunas más especialmente, se van a descostillar de la risa porque son situaciones en las que uno encuentra identificación y con las que nos vamos a reír. Para mí hay 2 maestros en la ópera cómica, hay muchos maestros en la ópera cómica, pero hay 2 que para mí son muy grandes. Uno de ellos es Mozart, que lo tengo que nombrar sí o sí, y otro de ellos es Rossini.
a quien amo profundamente y es mi compositor favorito, por eso estoy acá hablando de ópera cómica. Mozart trabajó con un libretista, ¿sí? Apellidado da Ponte, y crearon 3 óperas que son, se dice que son como las piedras angulares, ¿sí? Las 3 grandes obras de Mozart, que las escribieron colaborando entre 1787 y 1790, ¿sí? Estuvieron durante ese tiempo colaborando. Recordemos que Mozart muere en 1791, así que esta última ópera de la que les voy a hablar ahora, la compuso ahí un tiempito antes de fallecer, digamos. Esas 3 óperas son, la primera, la de Le Nozze de Figaro, Las bodas de Figaro, y esto nos tiene que sonar. Figaro, 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 Figaro. Pero ojo, ese Figaro que estoy cantando no es de Mozart. Pero Figaro no suena, es algo de la ópera, es algo de la ópera. Bueno, Le Nozze de Figaro es una comedia de enredos, ¿sí? Amorosos, con una historia de sabotaje ahí en el medio, con historias de seducción en el medio, muy divertida, que yo les recomiendo que vean Las bodas de Figaro de Mozart, porque además es como una obra muy acabada del lenguaje mozartiano, ¿sí? Después con Da Ponte colaboraron e hicieron Don Giovanni, ¿sí? Que no es una obra cómica en sí misma, es un drama con algún tinte cómico, ¿sí? Pero no está dentro de mis recomendaciones de ópera cómica, pero también, si quieren conocer Mozart, vayan a ver Don Giovanni, que es tremenda. Y por último, la última obra en la que colaboraron es Così fan tutte. Così fan tutte es una obra increíble, bellísima musicalmente, es desopilante. Così fan tutte, si lo traducimos, es así hacen todas. Così fan tutte, así lo hacen todas. Y es como decir, todas las mujeres son iguales. Ah, todas las mujeres son iguales. Un poco en esta clave machirula de esa época, pero Les Luthier hacen ópera cómica, me pregunta Café López. Les Luthier manejan muy bien el lenguaje operístico. Voy a ir ahí a Les Luthier y les súper recomiendo, por supuesto, que siempre volvamos a Les Luthier, que son muy divertidos. Pero retomando lo de Così fan tutte, tiene este lenguaje como machirulo, así son todas, pero tiene un par de escenas que son memorables y un par de personajes que son increíbles. Como por ejemplo, les cito un personaje operístico sumamente interesante para engancharse, la Despina. ¿Quién es la Despina? La Despina es la sirvienta de la corte que en un acto de rebeldía decide rebelarse, ¿sí? Ante las autoridades, y eso implica que una sirvienta se rebele ante el orden establecido, ¿sí? Y haga esto se convierta en una declaración, en un posicionamiento político, si se quiere, de parte, no político, un posicionamiento, Mozart toma ahí, dice, yo me paro en esta vereda, y un avanzado, no vamos a decir que Mozart era feminista, porque sería ilógico, no existía el feminismo en ese momento, pero sí era un adelantado y pensaba algunos personajes femeninos, sobre todo con unas cosas ahí interesantes. Y la Despina, en este acto de rebeldía, que el primer acto de rebeldía que toma es, en una escena ella está revolviendo chocolate y lo prueba, rompe lo establecido. ¿Cómo la sirvienta va a probar el chocolate de los dueños de casa? Imagínense el escándalo que podría haber sido eso. Pero Mozart lo metía ahí como sutil. Y tiene una escena de Despina, ¿sí? Que se llama Una donna 15 anni, donde ella le enseña, una mujer ya madura, pero pobre y no de la corte, sino una sirvienta, le enseña a las muchachitas ricas y de dinero cómo tienen que hacer para que los hombres les hagan caso. Les enseña a fingir risa y llanto, les enseña cómo tienen que hacer el jueguito de seducción, y además dice ella que desde un alto podio, escuchen bien cuál es la doctrina que ella tiene para enseñar. Y esa doctrina es viva Despina, o sea, viva yo, ruptura total. Bueno, la comedia tiene estas cosas. La comedia es políticamente incorrecta, por eso me gusta traerles comedia. Despina, una simple, no de esclava, pero una sierva, una sierva se pone ella misma en un alto podio, dice viva Despina, las mujeres mandamos. Es increíble lo que hace Mozart con esta ópera. Hay otras óperas, sí, como Bastián y Bastiana, que son más cortitas, de Mozart también. Hay un montón, pero bueno, quiero que lo descubran ustedes a Mozart. Es realmente muy divertido. Yo tengo acá un pedacito que les puedo mostrar de la Despina antes de hablarles del otro autor que les quiero hablar. Les muestro un pedacitín. Bánquenme un toque. Acá está.
A ver, ahí va a cargar, supongo. Mujeres tomando y borrachas. Bueno, no quiero que nos quedemos tanto en la ópera porque no me quiero pasar del tiempo límite de esta charla, pero fíjense como mujeres tomando vino en la ópera. Bueno, desmitifiquemos la ópera. Las bodas de Fígaro también hay escenas que son desopilantes, por ejemplo, con Susanna, che dice, giunse al fin il momento che godrò senza affanno in braccio all'idol mio. ¿Cuándo va a ser el momento en que yo llegue a los brazos de mi hombre? Lo dice desde ese lugar tan sumiso de mujer que no sabe cuándo va a llegar el hombre para abrazarla. No, ella dice, ven aquí que te espero, donde murmura el arroyo, entre la hierba fresca, donde los placeres del amor a gozar te llaman. Mozart ponía así, te ponía todo en la ópera, no le importa nada. La comedia es políticamente incorrecta, ¿sí? Eso es súper importante, por eso nos identificamos y nos divertimos. Ahora yo les quiero hablar de otro autor, del Fígaro. Ese Fígaro es de Rossini, ¿sí? Y es de otra ópera que es El Barbero de Sevilla, que de algún lado hemos escuchado Barbero de Sevilla, nos suena ese título por lo menos, porque lo hemos visto lo hemos visto a Bugs Bunny dirigirlo, incluso hasta Bugs Bunny dirigió el área de Fígaro. Bueno, yo les traigo Rossini porque para mí es el maestro de la comedia y Rossini lo que plantea es un escenario distinto, es otra época, ¿sí? Posterior a la de Mozart, pero toma todo este lenguaje mozartiano, todos estos personajes de alguna manera. De hecho, las bodas de Fígaro de Mozart tienen como precuela al Barbero de Sevilla. O sea, el Barbero de Sevilla es la historia anterior. Se pueden estar conectadas. De hecho, la condesa Almaviva, que es un personaje de Mozart, es la Rosina de Rossini, ¿sí? Y Rossini hace dialogar a sus personajes un poco con Mozart, dialoga entre su música, entre su amor por la flauta y el flautín y el odio de Mozart por la flauta en la música y lo vuelca. Entonces es interesante entender la comedia a partir de estos dos autores, ¿no? Y Rossini para mí tiene varias obras maestrísimas de la comedia, y yo les quiero recomendar porque para mí hay que empezar por esto. Hay que empezar por Rossini porque es humor tano, humor de ese que te descostillas de la risa, que lo entendés y que es para entretenerse, ¿sí? Mucha gente me dirá, sí, pero Rossini lo único que hace es música simple. Ajá, vayan a cantarla si es tan simple. Rossini tiene un lenguaje musical un poco más simple, un poco más efectista para nuestros oídos de hoy, del siglo XXI, entonces es mucho más fácil seguirle la línea de música, pero además sus libretos son tan desopilantes que realmente se van a divertir. Y para eso tengo para recomendarles tres óperas de Rossini. Sí, bueno, tres. El Barbero de Sevilla es una, que ya la mencioné. Descúbranla, la historia de un barbero. No voy a decir mucho más, pero hay personajes muy interesantes en esa ópera, como por ejemplo un personaje secundario, terciario, postergado. No me sale el nombre ahora, que es la sirvienta también. Pero la sirvienta es un personaje clave porque lleva y trae y dice para acá y dice para allá y discute y une las escenas. Son personajes clave esos de la ópera, ¿sí? Las sirvientas, que son como personajes postergados. ¿Qué soprano quiere hacer de la sirvienta? Bueno, parece que ninguna, pero saben que son personajes clave, son clave. Después hay otra ópera que les quiero recomendar que es La Italiana en Argel, que les mostré una escena recién. La Italiana en Argel es el manual para mí del Rossini, de rossiniano, del estilo rossiniano. Sí, porque conjuga todo lo que tiene Rossini. Coro masculino, flauta, flautines, una mezzo soprano o contralto de protagonista, le desplaza a la soprano un poquito. Rossini hace eso, perdona, amiga soprano, ahí la tengo a la Greta, ahí que está viendo, amamos a la soprano, yo soy soprano, pero yo canto soprano, pero Rossini la desplaza un poco, y le da lugar a esta voz distinta, heroica, una voz grave, una voz con poder. ¿Por qué le da esto? Porque quiere poner a las mujeres en otro lugar, en un lugar como de mucha más fuerza, ¿sí? Entonces yo recomiendo ver esta italiana en Argel, la Isabela, que atraviesa los mares para ir ella a rescatar a su marido, que es un pobre bobo. Entonces la mujer tiene ese lugar, es súper divertido, se lo súper recomiendo, es súper entretenida.
Y otra ópera increíble, increíble para ver, es El Conde Ori de Rossini. Es una ópera con la que, si no se ríen con eso, no tienen corazón, déjenme decirles, porque es realmente muy divertida. El Conde Ori es la historia de un conde que, allá por la época de las cruzadas, tenía que irse como todos los hombres a la guerra, pero no tuvo mejor idea que él no quería ir a la guerra, imagínate. Fíjense los antihéroes que crea Rossini en la comedia, ya no son estos de la ópera dramática, así solemne, sino un antihéroe, un tipo que no quiere ir a la guerra. Entonces, ¿qué hace? Se disfraza de monje y se quiere hacer pasar por monje y se queda, no va a la guerra. Pero además tiene otro plan, que es conquistar a la condesa. Pero siendo monje no puede conquistar a la condesa, digamos, porque estaría mal visto. Y acuérdense que él en realidad es un conde que solamente se escapó de la guerra. Pero finalmente lo que hace es disfrazarse de monja. Tenemos un conde que se disfraza de monja para meterse en la cama de la condesa, que además la condesa tiene una historia ahí con el paje del palacio. El paje es como el ayudante del palacio. Un culebrón para descostillarse de risa y una música que realmente cala los huesos. Es una música increíblemente bella, hermosa, es una ópera medio larga, se puede ver un acto un día, un acto otro día, como vemos series, ahora que vemos, veo un capítulo de Breaking Bad hoy, mañana veo otro, qué sé yo, te ves un acto hoy, otro acto mañana, tal vez otro acto pasado mañana, y ves una ópera hermosa, de una producción increíble, ¿sí? Una producción que la ópera, esto también para mí es súper importante, contarles que en la ópera conviven muchas cosas, ¿sí? Conviven cantantes, orquesta, vestuaristas, directores, iluminadores, la persona que hizo la puesta en escena, la persona que hizo el sobretitulado, asistentes de maquillaje. Labura mucha gente en una ópera. Es difícil, por lo tanto, montar una ópera. Tenemos óperas en muchos lugares, ¿sí? Y esto, una de las preguntas que yo hago en ese videito que circula es, ¿quién hace ópera y dónde se hace ópera? Ópera tenemos, por ejemplo, en el Teatro Colón, en Buenos Aires, casa maravillosa, la ópera. Tenemos en el Teatro San Martín, aquí al frente de mi casa, yo vivo aquí, cerquita, que se suele hacer. Y también hay ópera independiente, y esa ópera es súper importante apoyarla, ¿sí? Porque la ópera es un espacio de todos y de todas, ¿sí? Y en esto yo quiero decirles que cualquier persona de las aquí conectadas presentes puede ser parte de una ópera. Y estoy absolutamente convencido de eso. No solo de cantarla, que estoy seguro que lo pueden hacer, sino de colaborar con un proyecto operístico, que es un proyecto donde la gente vuelca muchísimo trabajo, mucho amor, se prepara durante mucho tiempo. Y además, la ópera es realmente conmovedora la música, ¿sí? Porque la ópera nos cala los huesos, como les dije. Y ¿saben qué? ¿Quién hace ópera? Sí, tenemos los cuerpos estables, el coro nacional en Argentina, el coro del Teatro Colón, el coro polifónico de acá maravilloso, increíble. Vayan a los conciertos del coro polifónico porque tenemos uno de los mejores coros de Argentina. Pero además, lo hago yo, lo hacen nuestros estudiantes, ¿sí? Nuestros profesores también del conservatorio, todos hacemos ópera. El lenguaje operístico se adapta a todas las posibilidades, porque vemos estas producciones del Metropolitan Opera Metz, así que es una cosa increíble, con edificios y luces y vestuarios, pero también tenemos óperas que son mucho más simples. La ópera se puede adaptar, puede ser una ópera a piano, puede ser una ópera con 2 personajes, con 3, con 20, pero la ópera tiene eso, que se ha podido adaptar, ¿sí? Lelutier ha tomado parte del lenguaje operístico y lo ha volcado en sus espectáculos, como bien me preguntaban recién. Saben que además, miren, en Río Tercero, Río Cuarto, Belleville, San Francisco, Cruz del Eje, Marcos Juárez, y Villa María y Villa del Rosario, también en la ciudad de Córdoba, tenemos conservatorios donde hay un montón de pibes, pibas y de gente que se prepara durante años para poder montar estos espectáculos. Porque no es que yo un día digo, sí, voy a hacer una ópera mañana. Durante años te preparas, estudias mucho tiempo para tocar bien los instrumentos, para cantar como corresponde, para la actuación. Es una preparación que lleva mucho tiempo. Entonces, para mí es súper importante que surjan ganas de ver ópera a partir de esta charla, que surjan ganas de apoyar ópera local, de saber que tenemos estudiantes en el concert que cantan ópera y no saben lo que son. Las alumnas del conservatorio son tremendas cantantes, además, y que seguramente cuando todo esto pase y volvamos a tener espectáculos, eso va a haber conciertos y nos van a deleitar con su música y con sus voces y con todo su despliegue operístico, porque la ópera es ahí para vivirla. Súper importante, vean ópera en internet, que hay un montón de ópera grabada en internet, hay ópera del Teatro Colón, hay ópera de acá del Teatro San Martín, hay espectáculos. Está Castrati, que hemos hecho en Villa de Rosario, también, que de alguna manera es como un lenguaje operístico, no es una ópera, pero toma el lenguaje operístico. Hay un poco de todo, ¿sí?
para ver en internet, pero es súper importante ir a ver los espectáculos porque además la ópera es el hecho teatral. Vos cuando entras a la ópera, cuando entras a donde sea que se haga, en el patio de una escuela, en una salita chiquita, en el Teatro Colón o en el Met, donde sea, es inmersivo. Vos entras a un ambiente que te absorbe con su música, ¿sí? Te fundís con la escena, ya no hay una realidad y una realidad paralela. La ópera se convierte en el universo que te invade y que te rodea y donde vos estás. La ópera es una experiencia realmente conmovedora porque atraviesa todo. Yo quiero que la gente que nunca fue a ver ópera se imagine en esa situación, estar frente a un escenario con tal vez una orquesta de 100 músicos, con 60 cantantes en un coro, más actores, más bailarines, más vestuario, más todo lo que hace a la ópera, sea minimalista o tengan vestuarios increíbles, con vestidos, con volados, o sea una cosa simple, la ópera es una experiencia inmersiva que todos merecemos. Y que además, si empezamos con la ópera cómica, yo les puedo asegurar que se van a divertir. No es un lenguaje tan complejo, no es algo que sea necesariamente del teatro o de señoras gordas que cantan, como dicen la gorda que canta, y esto por supuesto no es despectivo hacia la gente gorda, no por supuesto, sino que tenemos esa imagen de la ópera que es simplemente eso, una persona, una mujer que canta y que grita, ¡ah! Y en realidad son muchas cosas más, hay mucha gente que trabaja, hay mucha emoción, ¿sí? En la ópera, y realmente es un lugar donde transcurren transformaciones, ¿sí? Y la ópera se ha ido transformando y adaptando a los distintos tiempos. El coronavirus nos pondrá a todos los hacedores de la ópera a investigar nuevas formas. Así que, bueno, esto es un poco, yo tenía una hora para hablar, más o menos. Me quedan algunas cosas en el tintero que las podemos retomar en una futura charla. Me encantaría hablarles también de ópera seria. Me gustaría mucho que alguno cuente su experiencia con la ópera. No va a haber mucho tiempo para eso ahora. Sí, me gustaría por ahí, antes de cerrar, en estos minutos que quedan, saber si alguien tiene alguna pregunta o si alguien quiere decir algo, o si alguien se sintió aludido de algún modo, o si tienen curiosidad por algo. No, nadie. Qué gente tímida esta, ¿eh? Ángelo, yo te consulto. Consulte. Cuesta mucho armar una obra, digamos, lleva mucho tiempo armar una obra de ópera, por ejemplo, con todas las personas que tenemos en la ciudad, que vos recién nombraste, que tenemos el conservatorio, que tenemos músicos. Digamos, una obra de teatro muchas veces tarda meses en practicarse, para llevarse a cabo. ¿Cuánto Sí, claro. de complicado tiene armar una obra de ópera en realidad? Mira, para hacer una ópera hace falta, por supuesto, hay mucho trabajo, estudio, ¿sí? Eso es el primero, hay que tener gente preparada y por suerte tenemos gente preparada en Villa de Rosario y que se está preparando y que estudian y siguen estudiando. Hace falta mucha voluntad, ¿sí? Mucho apoyo y sobre todo mucho apoyo de la comunidad, porque recuerden que la ópera, en el caso de ser una ópera que no está hecha por un organismo oficial, es una ópera hecha a pulmón, donde probablemente la escenografía sean simples, cosas simples, vestuarios simples, pero que está todo hecho con el corazón y con mucho esfuerzo, y hay que apoyarlo para que esos proyectos crezcan y que siga habiendo ópera, porque la ópera además es saludable. Pero además hay algo que yo les quiero decir sobre la ópera, que es que la ópera se puede adaptar a los espacios, se puede adaptar a las circunstancias, se puede adaptar, mira.
La ópera se puede hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, incluso en una videollamada, con una simple visita de gato y con muchas ganas de cantar y de compartir. Así que vayan a hacer ópera, vayan a escucharla y por supuesto vayan a apoyarla, ¿sí? Tenemos estudiantes de ópera y de música, no solo de canto, sino de otras expresiones musicales, guitarra, flauta, piano, violín, en el conservatorio. Tenemos profesionales hoy y gente que se está preparando para ser profesional de la ópera. Apoyemos la ópera porque es un universo maravilloso. Bueno, espero que Manera no me rete por lo que voy a decir, pero Tania, nosotros nos comprometemos al año que viene a apoyar económicamente en espacio, en lo que sea, para que podamos tener una obra de ópera ahí con el maestro D'Angelo dirigiéndola. Me encantaría que Villa Rosario tenga un espacio de ópera. Es un género que la gente no está acostumbrada a ver con naturalidad y que sería muy lindo brindarlo como un evento público y que todos tengan acceso a ver un espectáculo de ópera. Así que por lo menos del área nuestra nos comprometemos a brindar ese apoyo para que podamos tener nuestra obra de ópera. Bueno, Buenísimo. tomamos la palabra totalmente, lo firmamos aquí, así cuando volvamos, espero que pronto armamos la ópera con toda la gente del conservatorio y bueno, seguramente con invitados, Ángelo, porque Seguramente, sí, Margarita por supuesto. ahí, también la otra profe de canto con sus alumnas, así que... Soprano maravillosa. Sí, estamos... por supuesto, tenemos, hay buena madera en Villa de Rosario y además lo tengo perfectamente claro que hay un público que acompaña en Villa de Rosario siempre tenemos un público que nos acompaña, espero que lo sigan haciendo y tal vez en las nuevas propuestas, no sé cómo va a ser la ópera ahora, tal vez esto un poco, yo antes de cerrar quiero volver a agradecer, insistir en que si conocen a alguien que le interesa, le pueden decir que hay ópera en Villa de Rosario, que hay gente que estudia. Yo dejo acá mi Instagram, acá arriba, por si alguien quiere, de repente se quedaron con curiosidad de algo, quieren que les mande un material o quieren que, no sé, quieren escuchar un poco. Está bueno también, si hay alguien que le interesa aprender a cantar lírico, el conservatorio tiene espacio y se brinda educación vocal preparada para la ópera y para otras expresiones también en el conservatorio. Así que aprovechemos que tenemos un espacio de educación público para poder seguir aprendiendo de ópera. Sí, eso está muy bueno que se sepa y bueno, gracias Ángelo, y me parece que hay que cuidar estos espacios porque siempre son espacios un poco amenazados, porque no es la educación obligatoria, así que es muy importante que cuidemos muchísimo el conservatorio, que cuidemos estos espacios porque es la posibilidad de estudiar algo de manera pública y gratuita. Así que, bueno, está muy bueno, Ángelo, que hayas destacado eso, ¿no? Y que hay varias instituciones en la provincia que somos así, ¿no? Y hay que cuidar. Un montón de instituciones. Y vos sabés que en esta época ha sido virtual, que quizás nos conecte de manera distinta, no me deja de sorprender la cantidad de actividades y oferta educativa que tiene Villa del Rosario y el privilegio de tener muchísimas cosas. Es increíble el trabajo que hace el conservatorio porque tengo jóvenes, por ejemplo, dentro del grupo de monitores, por ejemplo, trabajando, que son miembros del conservatorio. Realmente decidir aprender a tocar un instrumento, a hacer la carrera, realmente es algo que muy valioso, que no todas las ciudades lo tienen y es algo que, como vos decís, tenemos que cuidar para que realmente esto perdure en el tiempo y cada vez crezca a pasos agigantados. Ángelo lo conocí en la charla que tuvimos de cultura a principio de año, que me agradó su participación, realmente se habló mucho y realmente un profesional con todas las letras. De mi parte queda agradecerles, el compromiso queda, por favor, está grabado, recién una profe me preguntaba ahí, el apoyo nuestro para poder hacer una obra de ópera y brindarla públicamente a toda la ciudadanía de Villa del Rosario, queda fehaciente la iniciativa.
Les agradezco de corazón a todos los que pudieron participar. Tania, un gracias enorme. Siempre que hablamos o pedimos algo, siempre estamos ahí, ambos con los mensajes texto, tratando de apoyarnos. Así que muchísimas gracias. No, bueno, muchas gracias a la municipalidad, muchas gracias muy especialmente a Ángelo, que bueno, preparó esto con mucho amor, se nota, y realmente lo disfruté un montón y espero que haya sido provechoso para nuestros alumnos, a los que no estamos pudiendo ver todos los días en el concert, los extrañamos un montón, pero son espacios que nos acercan y que nos permiten estar un poquito más unidos en tiempos que son bastante